Bien, buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra institución, agradecemos su asistencia e interés en participar en este conversatorio donde se va a analizar sobre los desafíos en la gestión de talento humano en el sector público, bajo una perspectiva territorial. Este conversatorio es realizado en el marco de la convocatoria del Programa de Especialización en Gestión Pública, que está próximo a iniciar. Y bueno, al finalizar vamos a contar con un espacio para dar a conocer más detalles sobre el contenido del programa y sobre todo vamos a compartirles un beneficio exclusivo para todos los asistentes del día de hoy. Así que bueno, antes de iniciar, indicarles y además invitarlos a que puedan realizar las consultas que consideren, ¿no?, sobre este conversatorio para que los ponentes puedan responderlas. Así que sin más, vamos a dar inicio a este evento y voy a presentar a Eber Kuzma, quien es el coordinador académico del programa de especialización, actualmente secretario de Gestión Pública de la PCM, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor del Gobierno Abierto y miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. También nos acompaña Patricia Correa, quien es educadora, especialista en gestión pública, se ha desempeñado como asesora del Consejo Nacional de Educación, ha sido jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Minedu, consultora en diversos organismos del Estado y de organismos internacionales. Actualmente, Patricia se desempeña como consultora de la Oficina de UNESCO en el Perú. Y asimismo contamos con la participación de Cristian León, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, con estudios concluidos en maestría en gestión pública, la PUC. El profesor Cristian cuenta con amplia experiencia en la gestión y dirección pública, reconocido por diversos premios nacionales, y actualmente es gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Recalcarles a todos los asistentes que este conversatorio tiene únicamente fines académicos y no involucra posición alguna de nuestros docentes en sus ámbitos laborales. Finalmente nos acompaña Carolina Pineda, asesora del programa, quien nos brindará información académica sobre este programa académico. Así que sin más preámbulo le voy a dar pase al profesor Eber. Adelante, profesor. Gracias, Mariela. En principio, buenas noches con todos y todas los que se suman a este conversatorio organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Agradecer también a mis colegas que nos acompañan el día de hoy, el profesor Cristian León y la profesora Patricia Correa. Y qué mejor que conversar en estos minutos que tenemos, que son aproximadamente unos 35 minutos, sobre un tema que es fundamental, ¿verdad?, dentro del quehacer de la administración pública. Dentro de esa estructura, organización, la forma como funciona, hay un elemento que hace que las cosas sucedan, que son los recursos humanos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre aquellos desafíos en la gestión del talento humano, pero vamos a poner ese énfasis en la perspectiva territorial. Es decir, hay que hacer, digamos, un análisis de cómo se viene pensando las reformas de cara a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y vamos a centrar la discusión no solamente en los recursos humanos que forman parte de la burocracia del conjunto de entidades que participan en la provisión de ciertos servicios, sino también en aquellos profesionales que brindan directamente los servicios. Para ello, dentro de la dinámica, el profesor Cristian, que es experto en materia de gestión de los recursos humanos, nos va a dar respuesta a algunas preguntas que vamos a hacer dentro del conversatorio. Y por su parte, la profesora Patricia Correa, con la experiencia que tiene en implementación de políticas públicas, particularmente allí, a modo de ejemplo, en la experiencia pondremos cosas vinculadas, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Entonces vamos a dar algunas ideas, vamos también a establecer cuáles son esos desafíos que se tienen, qué problemáticas podemos advertir nosotros desde nuestra experiencia para poder dejarlo aquí en el ámbito de la discusión y la reflexión seguramente que pueda haber más adelante, digamos, para próximos conversatorios. Entonces, sin más, vamos a empezar haciendo una pregunta para el profesor Cristian León.
La pregunta que se plantea es la siguiente. Desde tu experiencia, Cristian, en desarrollo de capacidades y conocimientos para mejorar el desempeño de los servidores públicos, ¿qué problemas se deben resolver para implementar de manera eficiente el sistema de gestión de los recursos humanos en el Perú? Muy buenas tardes, Eder. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a mi colega Patricia y a todos y todas los colegas y gestores interesados en el asunto público. Qué interesante pregunta, Ever. Yo creo que hay tres cosas que señalar de manera rápida. La primera es comprender que los resultados de las organizaciones dependen de las personas. Es una afirmación que hace explícita la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública y es absolutamente cierto. Es como cuando éramos pequeños o pequeñas y jugábamos en el barrio y elegíamos a los equipos, sea para fútbol, vóley o lo que fuera. Y resulta que los mejores jugadores o las mejores jugadoras eran los capitanes de equipo. Y bueno, nos pasaba que los que no jugábamos tan bien levantábamos la mano, y íbamos de arqueros a veces, o de defensa, ¿verdad? O sea, ¿por qué los chicos a muy temprana edad quieren elegir a los mejores? Porque quieren ganar. Y así debiéramos pensar también en el ámbito público. Elegir, vincular a las personas para servir a las personas. Una segunda idea es esto que viene pasando en el país, que es bien interesante a partir de la ley 31419, esta llamada ley idoneidad. Es decir, cómo empezamos a convencernos a los que toman las decisiones, digamos, a los políticos, a la clase política, a los funcionarios, que es súper importante vincular a eso que decíamos al comienzo, a las personas idóneas. Y ahora hay requisitos, o sea, se ha puesto requisitos para los cargos de confianza, Ever. Entonces, ya no puedo poner a quien yo considere, sino tengo que poner a alguien que esté apto, que cumpla por lo menos requisitos mínimos para que cumplan esas funciones. Y el tema parece, regresando a la primera afirmación, bien sencilla, ¿no? Vas a elegir a los mejores porque así es. Bueno, resulta que existe un alto porcentaje de personas en la dirección pública que no cumplen los requisitos en los casos de confianza. El día de ayer se ha hecho público un informe de la Contraloría, en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde hay un importante número de personas de confianza que no cumplen los requisitos. Entonces creo que esta lógica de vincular a personas que no van a ayudar al resultado es importantísimo. Y una tercera idea final, permíteme para esta introducción, Never, es el tema de el rol de la dirección pública. Los directivos tenemos que comprender que tenemos un rol en esto que Francisco Longo llama la lógica bifront, ¿no? Él no dice hay dos caras de una misma moneda, no, son dos caras. Una es el ciudadano, que es la esencia de la función pública, y la otra son las personas que integramos el Estado. Y tenemos que aprender a formar cuadros que sirvan a la función pública. Es decir, gestionar talento no es un tema cotidiano, es un tema que nos obliga a aquellos que ya pasamos los 30 años, 40 o 50, en mi caso, a empezar a comprometernos con el desarrollo del talento, a formar a chicos, a chicas, a que este interés que tienen por la función pública sea a su vez vinculado a su propio desarrollo profesional y personal, que sean decentes, que se vinculen con pasión con los asuntos públicos, que se comprometan con la integridad y sobre todo con el ciudadano, que es la esencia de la función pública. Gracias, Cristian. Patricia, por tu parte, desde la experiencia en el sector educación, ¿nos puedes contar algunos problemas que se han identificado para gestionar los recursos humanos vinculados con la implementación de los servicios de educación? Bueno, primero, gracias, Ever, por esta invitación, a también mi colega Cristian y a todos los que hoy nos están acompañando en este diálogo. Creo que el marco que nos pone Cristian me da pie también, a propósito de la pregunta que señalas, a indicar que en educación hay un principio también fundamental. Voy a ponerlo en el servicio muy cercano y desde allí ir hacia atrás, a lo que demanda al talento en educación. Y es que la educación debe servir
para que los estudiantes tengan bienestar, logren aprendizajes, sean felices. Ya, bajo ese principio, nosotros tenemos a un actor clave que son los docentes, que en estricto están en la ley de carrera magisterial. Y por otro lado, tenemos a los gestores públicos, que también están en la carrera, pero que también subsisten, y ahí pongo un primer elemento. En el sector educación, conviven como en muchos sectores probablemente, pero quiero poner el ejemplo en educación, conviven una diversidad de regímenes laborales. La carrera magisterial, ¿no? El régimen de carrera administrativa 276 y el régimen CAS, ¿no? Tanto en el aula como como en muchas escuelas, ¿no? Bueno, no muchas, pero igual están entre las escuelas, y también en las instancias de gestión que todos conocen, son las unidades de gestión educativa local, donde está la mayor cantidad de profesionales. Y entonces un primer elemento que yo creo que es un desafío es cómo se gestiona un servicio pensando en los estudiantes, donde conviven esta diversidad de regímenes laborales y que no necesariamente, o sea, y que complejizan la gestión, pero que no necesariamente también están como alineados, ¿no? Es muy complejo. Ya la carrera magisterial en el 2011 y 12 permitió alinear lo que teníamos de manera desordenada. Pero un segundo elemento, creo yo, es esta diversidad territorial que demandan profesionales, tanto docentes como gestores públicos dentro de, digamos, como los funcionarios de las unidades de gestión educativa local y de las DRE, que respondan a necesidades específicas. Y pongo el ejemplo de la Amazonía o las Amazonías, donde todavía no se logran cubrir algunas plazas docentes bajo el perfil de la carrera pública magisterial, ¿no? Los requisitos, y todavía tenemos docentes que, digamos, no necesariamente han terminado la carrera, porque las condiciones territoriales no permiten que los docentes se queden. Entonces, ¿cómo organizamos nosotros, cómo gestionamos este talento humano para garantizar el derecho a la educación con estos elementos que nos plantea también Cristian? La idoneidad, ¿no? Que creo que es fundamental, la formación profesional, que no termina siendo en este momento, digamos, no se termina cubriendo en todas las escuelas del país, y también la pertinencia del perfil para determinados territorios donde, por ejemplo, se exige una lengua distinta al castellano, porque son comunidades que hablan lenguas distintas al castellano. En el país tenemos más de 40, ¿no? Entonces creo que es allí donde creo que tenemos que empezar a mirar esa diversidad para pensar en cómo logramos nosotros gestionar el talento que además garanticen los servicios educativos, el derecho y acceso a la educación, ¿no? Yo diría que en todo caso, Ever, sí abres una pregunta que podría tener que todavía es un desafío en el país, porque no tenemos claro todavía cuántos docentes exactamente tenemos. Los sistemas todavía no están alineados, y por otro lado también tenemos un desafío de formación para responder a esa demanda territorial que es diversa. Gracias a ambos. A ver, tomando nota para hacer una reflexión, sí, por un tema tan interesante como el que estamos abordando hoy. A ver, decía Cristian, digamos que ahora se vienen dando algunas reformas también para tener a los mejores servidores, ¿no es cierto?, dentro del ámbito público, estableciendo esos requisitos mínimos, por ejemplo, aún siendo de confianza. Por allí pones la nota, digamos, sobre el tema territorial, ¿no es cierto?, esa diversidad que hay y cómo se van adaptando, en este caso, digamos, los rectores y todos aquellos que tienen que ver con la implementación de ciertas políticas. Y yo creo que enfatizaría aquí el tema en cuanto a estos desafíos que podrían darse con relación al talento humano, con esa perspectiva territorial. Yo creo que hay dos factores, cuanto menos. Por un lado tenemos reglas administrativas, ¿no es cierto?, que hay que fijar ciertos estándares para ciertos perfiles, considerando que los sistemas administrativos lo que buscan es garantizar el uso óptimo de los recursos públicos.
Entonces yo creo que adelantando una de las preguntas que podría hacer a Cristian más adelante es que pensar si es que los sistemas administrativos que fijamos las reglas, los mínimos, estamos tomando en cuenta los territorios. Estamos tomando en cuenta la diversidad y heterogeneidad organizacional. Una municipalidad aquí de la costa no es igual a una municipalidad, por ejemplo, de la selva. Lo decías, Patricia, hay un tema, por ejemplo, de lengua, ¿no? Entonces, hay allí también, por ejemplo, brechas que tienen que ver con brecha profesional, capacidad. Tenemos las personas capacitadas para que se incorporen. Estoy pensando todavía en ese conjunto de instancias que contribuyen a la cadena de valor de la prestación del servicio. Eso es por un lado. Entonces, creo que ahí hay retos y desafíos todavía para los sistemas administrativos, en este caso, para el caso que estamos tocando, para el rector del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos. Pero por otro lado, también están los propios rectores, como es el caso de educación, puede ser salud, por ejemplo, de que quienes brindan el servicio de manera directa son también personal que paga el Estado. Me refiero, por ejemplo, a los docentes. Entonces aquí la cosa se complica un poco más en el sentido de saber si es que los sectores están, por ejemplo, teniendo en cuenta también esa particularidad territorial. Están fijando reglas y condiciones sustantivas que se puede cumplir, por ejemplo, en una municipalidad de la selva, o una municipalidad alejada de la sierra. Entonces yo creo que eso nos lleva a una reflexión para que tanto rectores sectoriales y rectores de sistemas administrativos podamos, en este caso, hacer una evaluación para ver si es que lo que nosotros fijamos como estándares de alcance nacional se adaptan al territorio. En esa línea, entonces, de reflexión, yo le haría en esa lógica la pregunta al profesor Cristian, en el sentido de si los instrumentos y normas para impulsar el desarrollo del talento humano se adaptan a la realidad territorial, Cristian, en tu experiencia, en la forma de evaluar, por ejemplo, el instrumental que emite el rector sobre la materia. Qué buena pregunta, Ever, y suscribo, de hecho, las reflexiones de Patricia. A ver, comienzo respondiendo con una experiencia. Cuando se hizo una convocatoria, la 7ª convocatoria en la experiencia de lo que es gerentes públicos, hicimos una experiencia bien interesante, tuve el privilegio de trabajar en ese equipo, y hicimos unos perfiles. Ahorita vamos a hablar de lo que es perfiles para hablar todos de lo mismo, ¿no? Y entonces hicimos el perfil con el rector funcional, con el Ministerio de Salud, inclusive se involucró Salud. Hicimos un perfil que efectivamente tratamos de, digámoslo, tropicalizarlo, que responda a las complejas y tan marcadas diferencias a nivel territorial que el país tiene. Y miren ustedes, postulantes, porque había que postular, podía postular a esta convocatoria cualquier carrera. Solamente ellos, los médicos, estaban enfermeras, cualquier profesional. Hubo 7.500 postulantes, porque hicimos una campaña de difusión, y había 150 vacantes. Entonces decíamos, qué locura en la primera etapa, ¿no? 7.500, qué gol. ¿Saben cuántas vacantes de las 150 pudieron cubrirse? 70. Entonces, claro, comencemos por el principio. Hay un tema vinculado a la masa crítica. Eso es real. Pero el profesor Ever ha dicho, además, una variable nueva, o digamos, una variable existente, pero que vale la pena visibilizarla a profundidad. ¿Ese único perfil responde al tema territorial tan complejo? Dejemos esa idea en vista. Vamos por la segunda hora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perfiles? Si tuviéramos que ser convocados por el profesor Gareca, bueno, ya ahora Reynoso, y nos dice que quiere un asistente para el equipo, diríamos que necesitamos con claridad un arquero, 4 defensas y demás. Y concluiremos que las características del perfil de Galese no son las mismas que las de Guerrero o Cuevita. ¿Queda claro? Así es. Esos son los perfiles. El perfil nos dice la misión del puesto, o sea, qué debe hacer un arquero, así de sencillo, pero además, qué características tiene que tener la persona que ocupe este puesto. Es decir, llevándolo ahora al tema administrativo, su formación académica, su experiencia profesional, general y específica. De eso hablamos cuando hablamos de un perfil, porque además allí tienen que estar definidas cuáles son las funciones. Queda claro que no son las mismas funciones las que tiene Galese que las que tiene Cuevita.
¿De acuerdo? Ok. En el caso público ocurre lo siguiente. Tenemos perfiles, como decía el profesor Kuzma, casi estandarizados. Es como si, aludiendo a la afirmación de Patricia, todos hablaran español y castellano en el país y ninguna otra lengua. Y eso no es real. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo para lograr una mayor identificación de los perfiles, aterrizándolos no solo al tema de masa crítica, porque podríamos terminar diciendo en esta desorden, permítame aludir a la frustrada reforma universitaria, porque la formación no es lo mismo, lamentablemente, y sabemos todo este tema que lamentablemente viene deconstruyéndose, pero creo que es importante, ya que no tenemos y tenemos en riesgo esta calidad en la educación universitaria, no es armar perfiles para que respondan a esas debilidades, por el contrario, es trabajar en dos líneas. Trabajar formando, desarrollando, y por eso saludamos que haya más de 100 personas en conversatorios como estos que hacen y motivan la reflexión, pero en segundo lugar también asegurarnos que ese perfil, aun cuando responda a las necesidades territoriales o a las características de la masa crítica territorial, tenga, y repito la palabra, sea el idóneo. Y ahí termino con esto nada más. El idóneo, es decir, cumplir el perfil, no basta. Es importante, es lo mínimo, pero no basta. Si a mí me ponen a trabajar en algo para lo que estoy preparado administrativamente, 5 años, 4 años de experiencia general, lo que sea, pero no tengo el expertise, no voy a lograr el resultado que la organización necesita. Entonces veamos el tema también en dos planos. Convenzámonos que tener requisitos mínimos es importante, sí. Y ahí hay que trabajar aterrizándolos territorialmente. Me parece importante lo que dice Ever con el tema de el rol de los funcionales, de los sistemas funcionales y el rol de los sistemas administrativos como rectores. Pero en segundo lugar, convenzámonos que ese es el primer paso. Hay que apuntar a la excelencia porque los desafíos que tiene la función pública actualmente son realmente complejos y nos vienen cosas más desafiantes, para terminar en términos propositivos. Gracias, Cristian. En esa línea, Patricia, ¿cómo consideras que se articulan las políticas, en este caso del rector del sistema de gestión de los recursos humanos, con las políticas sectoriales? Decía allí, a la pregunta que te la dejó Cristian, decía, por ejemplo, que los perfiles los habían elaborado de manera conjunta con los rectores sectoriales. Lo dejo allí para la pregunta, a ver cómo nos cuentas. Sí, me gusta mucho, digamos, mirar cómo el perfil que hasta hoy tenemos lo veamos como un piso y no como el techo, ¿no? Porque eso nos permite ver que hay un tramo que tenemos en toda esta mirada que debemos además, digamos, incorporar esta mirada sistémica, que hay varios elementos que se entrecruzan, territoriales, sectoriales, rectores, y creo que allí un primer elemento, Ever, a propósito de tu pregunta, es que hoy nosotros tenemos un rector que tiene todas las áreas, digamos, protocolizadas, con el personal, digamos, cubierto, pero en el territorio, las contrapartes que operan, que también diseñan y que también planifican, están reducidos casi a su mínima expresión. Entonces, creo que hay un primer punto de desencuentro entre lo que postulamos desde Lima, desde esta mirada, puedo decirlo, mucho más centralista, de cómo nos imaginamos un país igual cuando tenemos Urús, cuando tenemos en las zonas amazónicas, por supuesto, en las zonas altoandinas, con unidades de gestión educativa local o postas médicas que están reducidas a una mínima expresión, que no tienen el personal en términos de números que se requerirían. Y pongo un ejemplo, el rector en educación, por ejemplo, tiene un área de bienestar docente, ¿no? Que es una dirección que se creó en los últimos 18 años y a su vez tiene una oficina de recursos humanos. Bueno, cuando tú vas a una unidad de gestión educativa local, tú no encuentras un área de bienestar, encuentras un área de recursos humanos, que tiene que ver además todo. Entonces,
este primer desencuentro de cómo miramos desde el rector muchas veces sectorial, sin mirar la demanda territorial, porque además tiene que ver con el número, con el perfil, pero como muy bien señalaba Cristian también, tiene que ver con la idoneidad, estas competencias que muchas veces no se ven, pero tampoco se ofrecen desde el Estado para tener buenos profesionales que garanticen. Entonces, por eso la brecha entre lo que el rector se imagina y lo que realmente tenemos y ocurre. Tenemos muchísimas normas que tienen que cumplir las instancias descentralizadas, o en este caso la UGEL como instancia desconcentrada de la Dirección Regional de Educación de cualquier región o gerencia regional, que no tiene el número de personas, ni tampoco tiene la reflexión, y creo que no estamos solo para implementar. Hay un elemento de reflexión, de diseño, de mirada territorial, que nuestros gestores públicos, que el talento, que eso, que tiene que mirar ese talento y potenciarlo para garantizar. Entonces, yo ahí creo que un primer punto es una brecha que tenemos de ese encuentro en lo que el rector tiene, que brinda, pero que no tiene un correlato en los territorios, ¿no? Y si me permites un punto más, que creo que además es un caso muy concreto y que todos pueden estar familiarizados por las noticias que recibimos, es que los casos, por ejemplo, de procesos a docentes acusados de violación, a niñas, niños, es altísima, ¿ya? Mucho más en la Amazonía. Bueno, estos prescriben. ¿Por qué? Porque no tenemos también el personal suficiente como para operar. Entonces ahí empieza nos andamos mordiendo la cola, porque por un lado trabajamos idoneidad, trabajamos, digamos, mejora de los servicios públicos, pero no estamos trabajando en nuestro talento humano, en nuestros gestores públicos, en nuestros servidores públicos para atender. Y esto a su vez muchas veces tenemos instancias nacionales, que es tu pregunta también, Heber, ¿no? Como desde la UGEL hay una instancia en Servir, por ejemplo, en el Tribunal Servir, donde llegan muchos casos, y simplemente se desestiman porque no cumplen los requisitos. Y nuevamente, ¿dónde tenemos que fortalecer nosotros? ¿En qué instancia tenemos que fortalecer y ponerle todas nuestras fuerzas para que no solo atender casos, se reduzcan los casos, ¿no? Las oportunidades, digamos, de corrupción, de violación, en fin, a nuestros niños, niñas, pero que no prescriban. Y yo creo que ahí hay un punto muerto en este momento que necesitamos empezar a mirar, porque es el otro desencuentro que tenemos, ¿no? Ya no estoy hablando solo del sector, es la UGEL o el demandante que ha sido denunciado por la UGEL y que llega al Tribunal de Servir y simplemente se desestima porque no se cumplieron requisitos básicos, ¿no? Y hoy eso a pesar que se ha reducido, eso todavía sigue siendo una preocupación, ¿no? Entonces, creo que mirar eso y mirar, por ejemplo, en Lima, donde sí hay gerentes públicos, ¿no? En educación, en las unidades de gestión educativa local, hay gerentes, no así en las otras UGELs en el país, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí como ejemplos de estas brechas que existen y que lamentablemente hoy todavía tienen, digamos, se insiste en que no podemos resolverlos, pero creo que sí hay rutas, y creo que el curso nos permite encontrar salidas para poder, digamos, pensar de esta manera matricial, donde no solamente hay que mirar el sector, sino hay que mirar también el rector, el territorio, esta mirada más matricial y sistémica. Gracias, Patricia y Cristian. A ver, yo he tomado nota, ya sí hemos dado los tiempos, pero creo que qué interesante se pone la discusión. Estamos escuchando un enfoque desde una perspectiva muy de sistema administrativo propio, de los elementos técnicos que son necesarios para lograr eficiencia a través de una buena gestión del talento humano, pero además también darle esa perspectiva y esa mirada de cómo opera o el impacto que tiene esa gestión del talento humano en los territorios. Entonces yo creo que vamos mirando, ¿no es cierto?, la forma como lo hemos planteado el tema con esa perspectiva territorial. Por un lado, hay que ver si es que hay consistencia, lo decía por allí a Patricia, entre lo que piensa el rector del sistema administrativo con las necesidades que advierte y las brechas que advierte el rector sectorial. Entonces, me gustó esta parte también,
que bien claro lo explicó Cristian en cuanto al perfil. Creo que hay que ver el alineamiento con la misión del puesto y las características mínimas que puede tener, pero creo que me gusta esa nota que le pone Patricia en el sentido de que si estamos hablando digamos, del perfil como piso mínimo, o estamos hablando como un techo. Es que no vaya a ser que ese perfil mínimo que lo estamos trabajando bajo una valoración de un estudio sobre ciudades como Lima, a ver si es que ese perfil que es el mínimo, aquí donde las brechas son, digamos, menores, a llevarlo a Purús, decía Patricia. Capaz ese perfil mínimo es el máximo y capaz no existe en ese mercado laboral. Y yo creo que eso va alineado con lo que plantea la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y lo que hablamos siempre en la Escuela de Gobierno Abierto, porque todo el énfasis, si se dan cuenta en nuestros masterclass, lo estamos planteando esa mirada territorial, para que a través de la academia llevemos también a pensar las cosas desde una perspectiva territorial. Entonces yo creo que allí hay desafíos muy grandes para los sistemas administrativos, para todos en general, pero para el que estamos hablando acá en gestión de los recursos humanos es cómo empieza a mirar esos techos mínimos en función a una realidad territorial. Tenemos que salir de ese modelo burocrático que pensábamos en el estándar siempre como solución, sino que hay que mirar esa heterogeneidad territorial, diversidad institucional, y a veces, si es que el estándar me lleva a la eficiencia, va muy bien, pero a veces el estándar no me lleva a la eficiencia. Por tanto, tengo que empezar a mirar con esa diferenciación que ya la nueva gestión pública lo planteaba como paradigma. Pero también ahí va para el rector, porque todo gira en torno al servicio, porque hay una capa de recursos humanos que tiene que ver con la gestión interna, con los sistemas administrativos, pero hay otra capa que tiene que ver con la línea. Y particularmente en servicios prestacionales, esa línea tiene que ver con la gestión del talento humano, pero del que presta el servicio, no el del que genera las condiciones en el back office, sino el que está en el front office. Es el caso del médico, es el caso del docente. La pregunta, el sector educación, por ejemplo, ¿está pensando las condiciones sustantivas que debiera tener un docente pensando en el territorio? ¿El Ministerio de Salud está pensando las condiciones mínimas en función a lo que hay en el territorio? No vaya a ser que lleguemos a Purús y en Purús no hay un solo obstetra, no hay una sola enfermera. Entonces yo creo que en la medida que los rectores sean de sistemas administrativos o de sistemas funcionales o rectores sectoriales, en la medida que no piensen sus intervenciones bajo una perspectiva territorial, sin querer están generando, en este caso, condiciones no favorables para llegar de manera efectiva. Y eso creo que es el gran desafío en países como el nuestro, que tiene diversidad territorial marcada. Los ejemplos sobran para ver que los sectores no estamos también. O sea, creo que este es un desafío para todo el ámbito público, desde las rectorías que nos corresponde, porque hacemos el mínimo esfuerzo. Establecemos una estrategia de aprendo en casa, por ejemplo. Fue un buen esfuerzo, pero no era pues con la mirada territorial. Muchos se quedaron fuera del esquema. Y no necesitamos intervenciones públicas que generen exclusión social. Todo lo contrario. Lo que queremos es generar igualdad de oportunidades y tenemos que tener medidas efectivas. En esa línea de reflexión, yo plantearía ya una tercera pregunta por los tiempos para ir cerrando al profesor Cristian León. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para mejorar la gestión del talento humano en los gobiernos regionales y locales, dado lo que ya hemos hablado en esta primera parte del conversatorio? Interesante. De verdad que me quedo muy reflexionando en esto que ha dicho tanto Patti como tú, Weber. En términos de desafíos, yo creo que un primer desafío es, o sea, la función pública es, digamos, el ejercicio a partir de administrar los asuntos públicos y se diferencia de la lógica de lo que llamamos funcionarios, digamos, por elección popular. Y hay una relación unívoca o directa, muy relacionada entre los electos, es decir, los congresistas, el presidente de la República, cómo se componen los consejos de ministros, toda esta estructura en el Estado con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, etcétera, y a quienes convocan. Como no tenemos todavía una carrera pública, y estamos ahí, es el desafío un poco de lo que también constituye estas políticas de modernización, pero mientras tanto creo que es importante comprender que hay que apuntar, suena un poco retórico, pero que hay que elegir bien.
hay que elegir a personas que se comprometan desde la decisión de la toma de poder, que esos puestos de confianza no pueden ser cubiertos por personas que tengan intereses, no en las personas, sino personales. Yo creo que ahí es un tema clave, porque tenemos que entender, si esto pasa, perdónenme la alusión, pero pasa en la Municipalidad Metropolitana de Lima, a 3 kilómetros de aquí, entonces, ¿qué puede pasar en Purús, pues, o en Caballococha, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese chip de entender que la función pública es esta mirada clientelar de beneficio personal. Creo que hay un primer desafío, difícil, yo sé, puede sonar duro, pero empecemos por ahí. Y ahí viene la reforma de los partidos políticos y todos estos temas de la ciencia política que tenemos que llevar a poner en el día a día como parte de la reforma. Lo segundo es que quiero recurrir a dos datos interesantísimos para la discusión. Servir ha hecho durante varios años esto que llaman los diagnósticos de conocimientos. Los diagnósticos de conocimientos nos dan resultados por sistemas administrativos, porque son evaluadas las personas que cumplen determinadas funciones, y cuánto conoce de aquello que debe saber. Así de sencillo. Lo que nos dicen los diagnósticos de conocimientos, todos los que se han hecho, que a la fecha son más de 14, es que la costa norte y la costa sur tienen buen resultado en las evaluaciones. Hablamos, por ejemplo, de Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad. O sea, si uno mira las recordadas y tan añoradas evaluaciones censales, PISA y demás que hacía Minedo, uno cruza los resultados, no le hay una correlación, pero uno mira los mapas y son casi los mismos. ¿Qué nos dice el resultado? Que una buena formación en el ámbito educativo primario, secundario y luego terciario nos permite un desempeño laboral acorde con ello. O sea, no hay magia, ¿de acuerdo? Si yo no tengo una buena formación, y por eso es tan importante aquí la presencia y la discusión que plantea Patricia, porque sin eso no hay nada. Pues, o sea, así como hablamos de los partidos como un tema antecesor, igual aquí. Sin esa base, nos están demostrando todavía que esos espacios donde la educación no tiene resultados adecuados, el desempeño laboral de los que vengan, sean públicos o privados, no va a ser la mejor. Y eso nos dicen los resultados de conocimientos. Pero ahora nos viene otro desafío más. O sea, las competencias. Y allí ya no solamente hablamos de cuánto conoce, de lo que debe conocer. Aquí hablamos de esa incorporación de los saberes, ya no solamente de los que sabe, sino cómo los aplica, cómo me relaciono con mis colectivos, si soy una persona tóxica, si soy un déspota, si soy un directivo que no reconoce y desarrolla a las personas. Por eso en este programa, y me permito hacer un publicherry, tenemos un espacio, un componente para hablar de las competencias y las habilidades directivas. Hablar de vocación a resultados, orientación a resultados, vocación de servicio, trabajo en equipo. Y aquí el segundo dato es que cuando hablamos de liderazgo y visión estratégica, que son dos competencias fundamentales de la función pública, en las evaluaciones que se han hecho a nivel nacional, a diferencia de lo que pasaba con las evaluaciones de conocimientos, donde las diferencias eran marcadas entre el territorio que hemos referido versus el otro territorio, en competencias no hay diferencias. Lamentablemente, no hay diferencias para lo no positivo, es decir, salen mal todos. ¿Y dónde salen menor evaluados? En liderazgo y en visión estratégica. O sea, no hay cómo hacer magia, pues. Me están pidiendo una torta de chocolate, pero no me dan ni harina, ni aceite, ni chocolate. Entonces, creo que hay un desafío importantísimo en dos niveles resumiendo. Primero, tenemos que fortalecer las competencias técnicas, el que sepan lo que tienen que saber para hacer su función bien. Y segundo, tenemos que desarrollar y seguir invirtiendo en el desarrollo de estas competencias transversales. Liderazgo, visión estratégica, trabajo en equipo, orientación a resultados como un elemento fundamental de esta nueva gestión pública de la que se habla. Muchas gracias, Cristian. La misma pregunta, yo creo, es pertinente trasladarla a Patricia para ver cuáles son los principales desafíos para mejorar la gestión del talento humano, igual en los gobiernos regionales y locales, naturalmente con esa perspectiva en el sector educación, que es el caso que hemos planteado para esta discusión, ¿no? Gracias, Heber. Además, Cristian siempre nos pone el marco, así que es más fácil que yo pueda adentrarme y sumar a lo que él ha señalado, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Solo subrayar algo que él me parece importante, digamos, remarcarlo, lo ha dicho, ¿no? Que es esto, como lo técnico, ¿no? No es visto como algo extraño y como una amenaza a lo político, ¿no? Que hoy, lamentablemente, es como un divorcio. En realidad,
las decisiones que se toman sobre dónde va un presupuesto es a la vez una decisión técnica y política, porque mi presupuesto va a cortar brechas, pero a la vez tiene que invertirse bien y tiene que regularse y tiene que evitar todas estas ventanas y oportunidades de corrupción, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que tener a la base efectivamente el talento al servidor público, comprometido, idóneo. Sin eso, digamos, no podemos avanzar. Entonces no hay un divorcio entre esta mirada técnico-política que yo digo hay que exigirla también, porque son decisiones que se toman todo el tiempo. Tanto a nivel, porque nuestro país, por lo menos en el marco normativo, es descentralizado, exige entonces, yo veo un primer desafío, ¿no? Y es tanto válido para educación, pero en general es válido para todo, como tú bien nos invitabas, Javier, a mirarlo, Ever, ¿no? Uno es que sí se tiene que asumir la necesidad hoy de que las instancias de gestión, donde se gestionan a los recursos humanos, se tiene que planificar territorialmente. Y pongo el siguiente ejemplo, ya lo había señalado antes, ¿no? Tenemos nosotros un personal, tenemos servidores públicos que están desarrollando su tarea, pero han sido, digamos, contratados en función a lo que puede ofrecer el Estado, no a la demanda, no a lo que necesita el territorio. Y eso tiene que ver con el perfil y estas competencias, capacidades que se exigen, ¿no? Entonces, necesitamos urgentemente, visto desde la gestión del talento humano, planificar. ¿Cuántos necesitamos? Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, y es una responsabilidad también política y a la vez técnica, porque eso significa perfiles nuevos, que hoy no están mapeados, ¿no? Un segundo punto que me parece central también como desafío es reconocer esta competencia. Es competencia, Cristian, vamos a verlo cómo se maneja, de articulación. Lo que en todas las demandas que hay y problemas que se identifican, públicos en todos los sectores y en educación también, es la falta de articulación entre los niveles de gobierno, llamamos los gestores que están en el nivel regional, pero también local. En educación tenemos, las competencias en educación están en el nivel local, regional y nacional, son competencias compartidas, ¿no? Entonces, eso no se está logrando desarrollar, porque no hemos aprendido, no hemos desarrollado esta estrategia como una necesidad básica en un país que está, digamos, como no vuelvo a decir, descentralizado en el papel, pero que culturalmente todavía estamos centralizados. Entonces necesitamos desarrollo. Yo veo ahí un desafío importante. Por lo tanto, esto demanda también una gobernanza, ¿no? Yo creo que pongo el ejemplo nuevamente entre lo que significa cómo un rector da directivas, diseña, pero tenemos nosotros gestores públicos, nuestro capital humano en los territorios locales y regionales, que se ven desbordados porque vienen es más, solo para poner el caso de educación, no solo tienen que operar temas en educación, vienen temas de salud, vienen temas desde alimentación, o sea, ministerios, rectores que tienen las competencias y que realmente aterrizan en la escuela. Y la UGEL como instancia intermedia y la ADRE como instancia regional. Entonces, este desafío también demanda saber que necesitamos desarrollar estas competencias que tienen que ver con lo que se llama también las habilidades blandas, pero yo creo que son habilidades fuertes, porque en realidad necesitamos, o sea, lidiar con la coordinación entre nacional, regional y local, requiere también de desarrollar una competencia de diálogo, ¿no? Que hoy está perdida en el país, ¿no? Y para tomar decisiones también. Y lo último que me parece también importante con esto cierro, es que en realidad las áreas de recursos humanos en general, lo veo en educación, en otros sectores, están concentrados por lo menos en la gestión de procedimientos administrativos. Y no están en lo más importante, que es generar ese carácter de inspiración, motivación, que desarrolle todo esto que nos señalaba Cristian, ¿no? O sea, nos perdemos en contratos, en todo esto administrativo que desgasta. Y creo que esa mirada también de darle un plano a este concepto de bienestar es fundamental. Yo veo que la pandemia nos demostró que necesitamos mirar todo el tema de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en el sector público en general.
No lo hemos trabajado así. Yo creo que el bienestar ha venido a quedarse y creo que es un factor central. Me parece por eso importante también que el curso abra esta mirada mucho más amplia, salir de la caja, como dice el profesor Kuzma, para poder entrar a mirar en su conjunto lo que significa gestionar el talento humano, y es gestionar el bienestar en buena cuenta, ¿no? Yo lo dejo ahí. Gracias, Patricia, profesor Cristian. A ver, una reflexión allí final. Yo creo que el tema es interesante, ¿no? Sobre cómo gestionamos el talento humano, pero creo que le hemos dado allí una mirada sistémica desde una perspectiva propia de cómo yo mejoro el desempeño per se, pero también desde esa perspectiva de lo que hacen los rectores, ¿no es cierto? Sectoriales que tienen a su cargo en fijar condiciones también propias de un rector sectorial que tiene que ver con un tipo de perfil y de recursos humanos que son los que brindan y prestan los servicios. Ahora bien, pero ya entrando al tema territorial, de lo que he tomado nota aquí, lo decía el profesor Cristian, él ha puesto un tema básico, ¿no? Que creo que es la base del desarrollo de todos los países que ahora son potencia mundial, es la educación. Si nosotros miramos los países que son ricos, no tienen, su riqueza no reposa en sus recursos naturales, sino en el conocimiento que viene de una educación, de una política permanente, digamos, que tiene que ver con la política educativa. Hablaba algunos datos importantes, ¿no? En cuanto a estos diagnósticos de que en liderazgo y estrategia como que no vamos mal, pero en el tema de competencias, que es lo que transforma los recursos en productos, que es lo que genera las entidades públicas, ahí no nos va bien. Pero por acá también decía, porque he visto que ya no solamente es la gestión de talento, sino cosas que tienen que ver con la gestión pública que gatillan ciertas reformas que se tienen que hacer para que se pueda concretar esa mejora del desempeño del recurso humano. Entonces, que no solamente da por un tema de capacidad y lo demás, sino hay otros factores. Hablaba cómo planificamos territorialmente. Esto ya lo venimos hablando en muchos masterclass, porque nos estamos en verdad yendo ya también la academia al territorio. Entonces, esta capacidad consustancial y que no le tiene que decir ninguna norma, decía también Patricia, preguntando a Cristian, ¿no? ¿Cómo generamos esta competencia para articular? Es que vivimos en una tendencia inercial de pensar las cosas solamente desde nuestra propia mirada institucional. Y seguramente los directivos que dirigen a sus equipos ven que los equipos también internamente se ven con un sesgo funcional, pero muy, muy marcado. Entonces, no se dan cuenta que los resultados se deben a la capacidad de articular, porque los resultados es la suma de intervenciones. Eso creo que es importante y eso lo afianzamos nosotros en los programas que dicta en general la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, de que los alumnos piensen sistémicamente, identifiquen su grado de contribución frente a un problema. Y en el caso que hemos tratado hoy hemos puesto, por eso que muy sutilmente la participación de la profesora Patricia para centrarnos en el tema educativo. ¿Cómo mejoramos? Porque finalmente todo gira en torno a servicios. Yo quiero mejorar los servicios, pero para mejorar los servicios yo necesito organizaciones eficientes. Por ahí van los perfiles para los que ejercen funciones de sistemas administrativos en todas las entidades públicas, y para las capacidades cada sector va haciéndolo también en coordinación con el rector. Pero creo que hay otros problemas que van más allá de la gestión del talento humano, que creo que es algo que los rectores todavía no hemos tomado en cuenta, que solamente nos hemos centrado en la norma, en el instrumento, pero hay algo que no estamos haciendo. No estamos evaluando si es que esta norma sustantiva que dicta el rector para los docentes, por ejemplo, o esta norma administrativa que dicta servir para armonizar y estandarizar los perfiles, no estamos haciendo el ejercicio para evaluar si ese techo mínimo, si esas características me están generando el resultado esperado. Si es que ese perfil mínimo que pongo yo, en este caso desde la perspectiva sustantiva para los docentes, me está generando el resultado. Pero no estamos evaluando. Poco hemos hecho en el tema de incentivos, que por ejemplo tanto daño hace en los resultados finalmente de los servicios. Me voy a centrar ya para cerrar en dos temas esenciales, que son los maestros, en el tema de educación y en el tema de salud. En el tema de educación se estuvo trabajando unos incentivos interesantes para poder generar ese incentivo para que puedan mejorar en cierta manera el desempeño de los profesores, ¿no? Con ciertos exámenes y ascensos se le daba un bono, ¿no es cierto? El que iba aprobando examen se le iba, digamos, asignando una remuneración un poco mayor. Capaz ahí es un incentivo.
Pero ¿cuál es la verdad? Ya vamos al tema de salud, por ejemplo, para poder articular. Es importante que las instituciones que tienen que ver con salud funcionen bien y de manera simultánea y de manera oportuna, sí. Pero ¿qué estamos haciendo en el territorio para que los hospitales funcionen? Para que los colegios funcionen. ¿No se han dado cuenta que todos los maestros vienen a Lima? Todos los profesionales, mejores médicos, no están en Purús, están en Lima o en la ciudad grande. La pregunta básica para poder apuntalar las reformas que tiene que hacer el sector y también el rector del sistema administrativo es, ¿por qué? Si se dan cuenta, tenemos una asimetría remunerativa. Las personas que hacen lo mismo planificando acá en una municipalidad ganan 4 veces más que los que planifican en la municipalidad de Purús. Entonces, eso no estará siendo un desincentivo para no tener, a lo mejor sí hay profesionales, pero los incentivos son pocos, ¿no? Gastamos tanto dinero en infraestructura hospitalaria, por ejemplo, pero ven que los hospitales acá en Lima siguen durmiendo a las personas en la calle, porque hacemos infraestructura, pero no lo pensamos sistémicamente porque no están equipados. No hay profesionales de la salud. Entonces, ¿por qué no trabajar esa parte? Y esta es una parte que aplica para todo el ejercicio rectorial, los incentivos. ¿Qué incentivos se está trabajando para generar en ese médico un incentivo, un diferencial, por ejemplo, en su pago, un bono? Si permaneces trabajando en el hospital de Purús, te pago un diferencial incluso superior a lo que ganarías, por ejemplo, en un hospital de Lima. Si bien ese costo marginalmente se puede ver que es mayor, pero pensando en la salud, estaríamos generando cuánto ahorro al Estado porque esos hospitales sí que empiezan a trabajar. Allí se van ya dando el primer nivel de atención en el territorio, entonces con profesionales bien capacitados y entrenados, y yo creo que allí podríamos plantear así como una estrategia ya para finalizar, ¿qué están haciendo en este caso los rectores, insisto, en materia de incentivos? Entonces yo creo que el tema es complejo, que hemos tratado de abordar desde la perspectiva de territorial, la gestión de los recursos humanos, pero porque en esencia, lo decía Cristian, quien hace los goles, digamos, quien genera la producción son las personas. Entonces tenemos que trabajar ahí políticas, pero yo sentenciaría como esto, políticas desde los rectores de los sistemas administrativos y particularmente del rector de gestión de los recursos humanos, y políticas desde los sectores. Yo creo que tiene que haber una convergencia entre el rector de la materia con los diversos sectores. Y esos techos mínimos que hablaba Patricia, tiene que haber una consistencia con la realidad territorial. No vaya a ser que ese no es, digamos, no es la idea de los sistemas administrativos, pero sin querer estén generando una traba. Una traba, como dijo la encuesta del 2019, que los sistemas administrativos son la principal traba para el ejercicio de sus funciones de los servidores públicos que trabajan en los diversos órganos de línea. Espero que con este conversatorio, agradezco una vez más al profesor Cristian y a la profesora Patricia, espero que con este conversatorio hayamos generado, digamos, algún interés por parte de los participantes y dejando también ahí varias cosas en el tintero que es parte para la reflexión, pero sin duda creo que desde la academia se vienen haciendo esfuerzos muy importantes para ir llevando en este caso a los aspirantes a la función pública o a los que ya están, para que empiecen a pensar sus estrategias mirando el territorio. Creo que la única forma de generar igualdad de oportunidades, de generar inclusión social, es pensando las decisiones en función en dónde se implementan. Y las decisiones, por regla general, se implementan en los territorios. Por eso hablamos de un Estado unitario descentralizado, de un principio de subsidiariedad, porque el Estado peruano tomó esa decisión en el año 2003 de ser un Estado descentralizado. Y en esa línea, los esfuerzos de los diversos rectores debieran estar enfocados también con esa característica que tiene el Estado peruano, que es Estado unitario descentralizado. Con eso, una vez más, agradezco a nuestros colegas. Voy a dar pase a Mariela Casas para continuar con la parte final. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, profesor Eber, y a los demás docentes que nos acompañan. Y
como usted lo menciona, ¿no? El tiempo nos ha ganado, nos ha quedado corto. Justamente este conversatorio está realizado en el marco del programa, donde se va a aprender mucho más, pero justamente en línea a ello, profesor Kuzma, en relación a lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que se ha expuesto, lo que se necesita, lo que se urge hoy en día para un gestor público, ¿cómo se relaciona esto con lo que vamos a aprender, con lo que los interesados, los asistentes que se encuentran el día de hoy, aprenderían, ¿no? Conocerían en esta nueva convocatoria del programa de gestión pública? Gracias, Mariela. Yo creo que la forma como se ha diseñado el programa de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, del programa de gestión pública, ha sido diseñado de una manera distinta, con ese enfoque territorial. Está diseñado con 8 módulos, pero las diversas temáticas que se van a tocar en el programa tienen, en este caso, ese común denominador de explicarlo con una perspectiva territorial y con una perspectiva de articulación. Vamos a enseñar, por ejemplo, el sistema de presupuesto público, pero vamos a enseñar a los alumnos cómo se articula con el sistema de abastecimiento, con el sistema de inversión pública, con el sistema de planeamiento. Y también en la forma como hemos diseñado, hemos planteado también un curso sobre modernización que se fijan las bases necesarias para desarrollar el pensamiento sistémico en el ámbito público. Se va a aprender temas así muy puntuales del rol esencial que tiene el Estado para no perder de vista y condicionar la intervención pública al rol esencial que tiene el Estado, que no es otra cosa que garantizar los derechos fundamentales de las personas. Pero además también se va a estudiar la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Vamos a terminar conociendo cómo se interrelacionan los 3 niveles de gobierno y cómo bajo una perspectiva unitaria persiguen los mismos objetivos y cómo desde una perspectiva de ejercicio de rectorías también se alinea la intervención de los 3 niveles de gobierno. Conoceremos con una metodología muy sencilla esa diversidad institucional que a veces uno no logra comprender, pero con la metodología que tenemos vamos a aprender muy sencillo y sabremos muy bien cómo contribuye un gobierno local a una política regional y esto a una política nacional. Luego se desarrollará una serie de instrumentos y herramientas que son necesarias usarlas para poder mejorar la calidad de los bienes, servicios y regulaciones. Se desarrollará también parte de la política de modernización para poder establecer cuáles son esas nuevas condicionantes que plantea este documento estratégico que tienen que ser parte, en este caso, de la modernización de la gestión pública. Y creo que la forma como lo estamos planteando es con una mirada 360 grados, en el sentido de que la mejora del desempeño del Estado se debe a un concurso de desarrollo de las entidades de los 3 niveles de gobierno. Enseñaremos la cadena de abastecimiento, políticas públicas y presupuesto público, control gubernamental, inversión pública. También se incorporará un curso de desarrollo de habilidades directivas que justamente lo dicta el profesor Cristian, y un taller o módulo integrador para que los alumnos puedan, con un ejercicio práctico, poner en práctica los aprendizajes que han tenido a lo largo del programa. Yo creo que para finalizar, este programa tiene esa versatilidad que los alumnos van a terminar aprendiendo ese enfoque sistémico y cómo se interrelacionan las diversas materias que operan en el quehacer de la administración. Así que están cordialmente invitados a matricularse en los cursos de nuestra Escuela de Gobierno, nuestra Escuela de Políticas Públicas. Ahí doy pase a Mariela ya para que pueda cerrar con esta parte de la presentación, y de mi parte les agradezco una vez más por seguirnos en esta tarde-noche. Listo, profesor Kuzma, muchísimas gracias nuevamente a usted y a todos los docentes, y a continuación le voy a dar pase a Carolina Pineda para que nos pueda exponer a todos los participantes que están interesados en esta nueva convocatoria del programa de especialización en gestión pública, ¿no? Adelante, Carolina. Gracias, profesor Kuzma. Reiteramos agradecimiento por su asistencia a nuestro conversatorio que estamos realizando en el marco de la convocatoria al programa de especialización en gestión pública que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que nuestro programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad a distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Entre sus principales diferenciadores, contamos con una plana docente con alto nivel académico, con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas.
Brindamos una formación integral bajo un enfoque de gestión pública donde se integran contenidos teóricos con la aplicación práctica. Y respecto a la modalidad distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, universidad número 1 en el Perú, según el QS World University Ranking 2024. La propuesta del programa de especialización cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje, desarrolladas en 7 módulos y un taller integrador. En el slide representado podrán observar la malla curricular del programa. Del mismo modo, estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Nuestro coordinador académico es el profesor Eber Kuzma Saldaña, quien actualmente desempeña el cargo de secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, nuestra plana docente está conformada por profesores que se encuentran laborando en instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agrario, CEPLAN, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. Nuestro programa de especialización en gestión pública tiene una fecha de inicio este martes 15 de agosto. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes serán en una frecuencia de martes, jueves y sábado. Disponemos de la tarifa pronto pago total vigente hasta este martes 15 de agosto. Asimismo, contamos también con la tarifa general, la cual brinda la opción de un financiamiento. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. Para todos los asistentes a este evento tenemos un descuento especial. La tarifa grupal aplica solo a partir de 2 participantes y la inversión por cada uno es de 4.200 soles, pago único en su totalidad. Para aplicar a esta tarifa grupal estamos compartiendo en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos y los contactaremos a la brevedad para las coordinaciones respectivas. Esta tarifa exclusiva se contará vigente solo hasta este viernes 11 del presente año 2023. Es importante resaltar que esta tarifa aplica solo a partir de 2 personas a más y no es válido para órdenes de servicio. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o al teléfono 962-379-448. Y por último, a quienes se encuentren interesados en complementar sus estudios y ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria las siguientes actividades de formación continua en modalidad distancia vigentes. Curso de capacitación en gestión pública y gobernanza con 40 horas académicas y el programa de especialización en inversión pública con 150 horas académicas. Muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en gestión pública, modalidad a distancia.